quería comentar, bueno, pues acerca del vino anterior, del Crianza de Casa de las Especias de 2004. Creo que el maridaje que se ha establecido entre el plato que se nos ha servido, ese rabo de toro con el Crianza, es difícil de poder superar, porque había, y lo decíamos en la mesa, una gran continuidad. Es que no había salto alguno. Es que cuando uno estaba tomando un trozo de rabo de toro y pasaba a tomar un sorbo de vino, era una continuidad total, como digo, sin salto de ningún tipo. Esas características de especias que aparecían en el plato se mantenían luego también con el vino en la boca, con el sorbo de vino en la boca. Bien, ya pasamos al último capítulo, al capítulo de los postres. Qué mejor cosa que, bueno, pues tomar un postre en lugar de con un espumoso, como se hacía tradicionalmente, sobre todo espumosos secos, que son muy chocantes con los dulces. Es mejor recurrir pues, a un vino dulce de estas características. Este vino es un vino curioso. Seguramente no haya ningún otro vino en España que sea dulce y que al mismo tiempo venga de la variedad Viognier. Yo he tratado de buscar y no he encontrado ninguno. Es bastante raro. En España se cultiva la Viognier, pero normalmente se elaboran vinos secos, pero no tanto. Bueno, ya digo, es el único de los vinos dulces de Viognier que yo conozco. No sé si alguien ha probado antes algún otro Viognier de vendimia tardía. Esta es un vino que parte de una uva que va a estar más tiempo en la propia planta, con el fin de que se vaya concentrando en azúcares, también en aromas, de tal forma que para hacer el vino blanco seco, la vendimia más o menos se hace a finales de agosto, principios de septiembre, mientras que para elaborar este vino, la vendimia se hace pues o bien a finales de octubre o bien a principios de noviembre. Siempre son las lluvias las que nos van a marcar el momento de la vendimia, puesto que cuando tenemos lluvias, unos cuantos días de lluvia seguidos, pues entraríamos en el riesgo de podredumbre, de que se nos estropee la uva, y ante esas circunstancias habría que hacer una vendimia de urgencia. Vamos a entrar un poco más en el vino. Es un vino que tiene 14 grados y medio, tiene una fermentación parcial, es un vino naturalmente dulce. Esto significa que todo el alcohol contenido en el vino procede de la fermentación de la uva, no tiene alcohol exógeno, no tiene alcohol añadido. Y bueno, pues como podemos comprobar, estamos ante un vino que desde luego tiene una tonalidad un poco más marcada, más evolucionada, puesto que partimos de una uva pues mucho más madura, por eso que aparecen los pájaros más avanzados, aunque bueno, es curioso que todavía conserve algún reflejo verdoso, a pesar de ser de vendimia tardía, como podemos comprobar. El vino se encuentra bastante limpio, brillante, como tiene que estar. La lágrima es bastante acentuada gracias a que tiene, especialmente lo que tiene es fructosa. Todos sabemos que las frutas, y la uva es una fruta más, pues tiene o bien fructosa o bien glucosa. Lo que ocurre es que cuando las levaduras empiezan la fermentación, se decantan más bien por el consumo de la glucosa, de tal forma que se queda la fructosa para el final, sin fermentar. La fructosa tiene un poder endulzante mayor. Es por eso por lo que este vino, no teniendo grandes cantidades de azúcares, pero como lo que tiene es fundamentalmente fructosa, aparentemente es más dulce de lo que cabe esperar. No llega a los 150 gramos por litro de azúcares residuales, unos 145 aproximadamente. Por ahí nos movemos. La uva con la que se hizo este vino tenía, para que nos hagamos una idea del potencial, tenía 20 o 21 grados de Beaumet. Esto significa que en el caso hipotético de haber agotado todos los azúcares, hubiésemos hecho un vino con más de 20 grados de alcohol. Digo en el caso hipotético porque eso no es posible hacerlo, ya que las levaduras mueren mucho antes. En la nariz, ¿qué es lo que nos encontramos en este vino? Pues como en cualquier vino blanco, fruta blanca, pero claro, en este caso no es una fruta blanca con una maduración normal, sino encontramos fruta blanca sobremadura,
encontramos melocotón en almíbar, pero también encontramos notas de albaricoque en forma de fruta pasa, en forma de orejón, ¿verdad? Encontramos notas de dátiles o de membrillo, de dulce de membrillo, un membrillo bastante maduro. Realmente también es un vino floral. Cabe destacar el carácter cítrico de las flores de azahar, pero flores muy maduras, casi empezando a caerse ya. Notas ajacinadas, amieladas, como podemos comprobar. Parece que al agitar es el membrillo lo que más se manifiesta. Al mismo tiempo que fruta escarchada, cítricos escarchados, limón escarchado, naranja escarchada incluso. Y bueno, pues nos lo vamos a llevar a la boca y también lo describimos y pasamos al postre. Bien, en la boca estamos ante un vino que tiene un paso amable, dulce, donde vuelve a aparecer otra vez esa fruta madura pero en forma almibarada. Parece que estemos tomando almíbar de melocotón mezclado con almíbar de pera, incluso esas notas de dulce de membrillo vuelven a hacer acto de presencia. Desde luego que estos vinos, este vino armonizará muy bien con postres blancos, con postres donde haya fruta blanca, y por eso se ha elegido este postre, este pastel que irá con confitura de pera y crema tostada. Es un vino que también lo podríamos tomar con quesos de pasta blanda, pero sobre todo habría que prescindir de postres demasiado potentes, porque este vino no les haría frente. No nos sirve para tomarlo con un chocolate negro. En todo caso, un chocolate blanco sí, tendría una muy buena sintonía, una buena armonía. No nos serviría tampoco para tomarlo con postre de fruta roja o de fruta negra. Pero sí que nos sirve, por contra, para tomarlo con un micuí de pato, especialmente si el micuí de pato pues está acompañado de mermeladas, de fruta como la pera, la manzana. Yo entiendo que habrá alguien que quiera hacer alguna valoración, porque por aquí por esta parte se está hablando, así que querrán hacer algún comentario seguramente. A ver, creo que se dice ya las cosas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ya lo sé. ¿Qué pregunta? ¿Curiosidades? ¿Preguntas? Sí, mi pregunta, mira, tal vez un poco tonta, pero no sé, pero mi pregunta es cómo si estamos hablando de vino, ¿vale? Que proviene de la uva, y decimos que puede tener, por ejemplo, notas a melocotón o a, no sé, frutas blancas, qué sé yo, frambuesa, blanca, ponle tú, no sé, lo que sea. Pero si proviene de la uva, o viceversa con el tinto, decir esto sabe un poquito. A mí me encanta el vino, me encanta, pero es como una cosa que nunca he encontrado el sentido de decir que sabe un poquito a frambuesa, frutilla, no sé, le llaman diferentes frutas, pero bueno. Y que luego sepa esa fruta, sin embargo, siendo una fruta totalmente diferente, la que proviene, que sea la uva. ¿Cómo puede ser eso posible? Bien, pues voy a tratar de explicarlo de la mejor manera que pueda. Y la vida es poesía. Parte de la poesía, eso es. Parte de la imaginación. La poesía al vino. Y elevamos. Espérate, eso de curiosidad que tan rápido. Bien. Podría estar 7 si estaba liando. 6 o 7 de estas, además preguntarle qué para eso está. O se hace de vino, pues ahí se pone en el No, agua no, y ya no pero el caso es que le gusta mucho el vino, Bien, voy a tratar de responder a esta No bebemos más porque luego no interesante, tenemos que ir a por favor. trabajar.
favor, solo solicito 3 minutos y seguimos disfrutando, de verdad. Yo creo que esa pregunta se la hace mucha gente. Sí, creo que sí. Bueno, antes de nada, antes de decir si el vino hay melocotón, hay piña, hay albaricoque, vamos a ver cuál es el origen de los aromas. Y creo que esto nos va a ayudar muchísimo. El origen de los aromas, desde luego, es el que estamos viendo en la pantalla. Pueden ser 3 los orígenes. Realmente la uva tiene aromas que recuerdan a la uva, pero también a otras frutas. Son lo que se denominan aromas primarios. Bien, en el caso de la fermentación, como cualquier vino se ha fermentado, pues se van a desarrollar unos compuestos, que es lo que nosotros llamamos aromas secundarios, y que están muy vinculados sobre todo con notas de fermentación, de levaduras, de masa de pan, notas de lácteos, todo eso está muy vinculado con el proceso fermentativo. Y si además ese vino ha pasado por barrica, tendrá lo que se denominan aromas terciarios, que son los que se desarrollan en la crianza. Creo que no he llegado a contestar correctamente la pregunta hasta que no pasemos a la siguiente pantalla. Los aromas a frutas son aromas primarios, o sea que vienen de la uva. ¿Esto significa que en las bodegas se le adicione fruta a los vinos? No. Lo que significa es que en los vinos hay compuestos químicos naturales que son idénticos a los que se encuentran en la fruta que evoca. Por ejemplo, si nos fijamos en el último, la fresa, los vinos rosados tienen frecuentemente aromas a fresa. Y eso se debe a que hay un compuesto natural, compuesto químico natural, presente en ese vino rosado que se llama cinamato de etilo y que es el responsable de que la fresa huela a fresa, pero también es el responsable de que el vino rosado huela a fresa. Pero si nos vamos a un vino blanco, la piña es bastante común y eso se debe a que hay un compuesto que se llama metilbutanoato, que también está en la piña. O si nos vamos, por ejemplo, a un vino que ha pasado por crianza, el último de los vinos, Casa de las Especias Crianza, tenía notas especiales. Entre las especias blancas se encontraban muchos matices de clavo. Eso se debe a que en ese vino hay un componente que se llama eugenol. El eugenol es el responsable de que el clavo, la especie de clavo, huela a clavo. Bien, pues da la casualidad que el eugenol también está en la madera, de tal forma que un vino que se cría en madera, que está en contacto con la madera, va a extraer parte del eugenol y lo vamos a notar posteriormente como aromas a clavo. Y así podríamos decir con muchos otros compuestos. Aquí tenemos simplemente una pequeña selección, una pequeñísima selección de todos los componentes volátiles que puede haber en un vino, que son cientos. Incluso hasta allá se dice que se encuentran más de 1.300 componentes diferentes volátiles. Esa es la grandeza del vino, eso es lo bonito. Por eso dos vinos, teniendo el mismo alcohol, teniendo la misma acidez, variamos algunos de estos componentes volátiles y podemos pasar de un vino mediocre a un gran vino. No sé si ahora he llegado a responder íntegramente esa curiosidad, esa pregunta. Sí. Pues me doy por satisfecho. No, de verdad que sí. Me lo preguntaba porque siempre he pensado que la gente que dice, mira que esto sabe esto, y tú dices, es verdad, porque tú lo hueles, lo puedes notar, pero dices, pero ¿por qué? Si esto viene todo de la uva, entonces era como un poco por eso, pero... Bien, otra de las cosas que creo que no hemos hecho mención, pero que es muy importante, es que a la hora de catar un vino hay que tener el registro aromático. Obviamente, de la misma manera que cuando uno ve el rojo y lo reconoce, es porque tiene el referente del rojo. Una persona que en su vida haya visto el rojo no puede identificarlo. De la misma manera, si uno no sabe, no ha tenido oportunidad de oler el lichi, pues difícilmente lo va a encontrar en un vino. Pero si no ha tenido oportunidad de oler un romero, por muy cercano que esté, tampoco. Entonces, a la hora de catar es muy importante eso, ser observadores y tener un registro muy amplio. La memoria
olfativa es la mejor memoria que podemos tener, es la que dura durante mucho más tiempo. Seguramente pasan 30 años, 40 años, pero si en un momento dado olemos algo que también se olía en la casa de nuestra abuela, rápidamente vamos a regresar al pasado. Pero en un momento, en un segundo, nos va a venir ese momento en el que estábamos en la casa con nuestra abuela, poniendo el caso al que hacía mención. Por tanto, es muy importante, sobre todo la observación. Las personas que mejor catan son las que mejor registro tienen, obviamente. Y sobre todo catan mejor las personas que se han movido en un ambiente rural que las que se han movido en un ambiente urbano. Esto está comprobado, hay estudios que lo ponen de manifiesto. Sobre todo las personas que han sido más observadoras en su infancia catan mejor que aquellas que no lo han sido tanto. Es algo normal, es algo lógico. Si tienes un registro más amplio, pues puedes catar mejor. Bien, no sé si hay alguna otra sugerencia, alguna otra pregunta. Si no, yo creo que tendríamos que disfrutar del postre. Creo que es el momento. Vamos a comernos el postre y cualquier cosa que se os ocurra, dísela. Porque yo sé lo que pasa, que luego Eloy se va y me preguntáis a mí. Y yo sé bastante menos que Eloy. Bien, pues entonces salud y vamos a seguir disfrutando.